Stay with me a minute. I swear I'm making it worth it, babe. I don't wanna be without you. So And you changed my world. My love's so brand new, Liberian girl. You came and you changed me, girl. A feeling so true, Liberian girl. You know you came and you changed my world, just like Liberian girl. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Ricardo Garza, soy estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Gobernanza de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. Y estaré acompañándolos en esta ceremonia de la primera entrega del Premio Nacional de Políticas Públicas que con mucho gusto hemos organizado. Para ustedes desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Monterrey. Agradecemos la presencia de las autoridades y representantes de las instituciones convocantes del premio, el Colegio de México y la Universidad de Monterrey. De las personas ganadoras de este certamen, de los profesorados, del estudiantado y amistades de ambas instituciones que nos pudieron acompañar el día de hoy en forma presencial o virtual. Sean ustedes bienvenidos. Para dar inicio a esta ceremonia, me permito presentar al doctor Carlos Barba Solano, profesor investigador del Departamento de Estudios Sociourbanos de la Universidad de Guadalajara, quien presentará la conferencia La cuestión social en el siglo XXI y las reformas a los sistemas de protección social en América Latina. El doctor Carlos Barbal Solano es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Ciencia Sociológica por la Universidad de Wisconsin-Madison, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara
y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 desde 2011. Ha sido integrante de numerosos comités académicos nacionales e internacionales, entre ellos Comité Académico Colección La Cuestión Social, Consejo de Evaluación Externa del Colegio de Michoacán, Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ex coordinador y miembro del Grupo Pobreza y Política Social de Claxo. Ha sido profesor invitado en instituciones de investigación nacional e internacional. También consultor de instituciones internacionales, entre ellas la CEPAL y Eurosocial. Ha participado como conferencista en seminarios nacionales e internacionales y como codirector de la revista Espiral, Estudios de Estado y Sociedad. Es ex coordinador y profesor del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Su campo de investigación principal es la perspectiva comparativa sobre política social, regímenes de bienestar, sistemas de protección social, desigualdad y pobreza en América Latina y México. Ha encabezado numerosos proyectos y equipos de investigación a nivel nacional e internacional, autor y coautor y coordinador de numerosos libros, artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales, capítulos, como CEPAL, Eurosocial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenido a esta que es su casa, doctor. Adelante con su conferencia. Quiero ver cómo funciona esto, perdón. Para pasar la diapositiva, ¿es nada más esto? Así es. Ah, perfecto. Apunto a la pantalla. Bueno, es un honor para mí estar esta tarde con ustedes y lo primero que tengo que hacer es agradecer a la Universidad de Monterrey, a Patricia, que estuvo todo el tiempo al pendiente de este proceso, y también al Colegio de México, al doctor José Luis Méndez, por la invitación que me realizaron. Y es un placer acompañarles y bueno, voy a platicar un momento con ustedes sobre el tema que aparece en la pantalla. Y bueno, vamos si quieren iniciando este punto. Tal vez lo primero sería como situar un poquito desde qué perspectiva se construye el tipo de trabajo que yo realizo y lo que les voy a presentar esta tarde. Mi enfoque es un enfoque fundamentalmente comparativo en el campo de la política social y en el campo de los regímenes de bienestar. Si no están familiarizados con este segundo concepto, dentro de poco les va a quedar claro a qué se refiere. Y un enfoque como este es necesariamente interdisciplinario, y hay como tres pilares sobre los que se sostiene el trabajo que he realizado a lo largo de los años. Un pilar tiene que ver con la economía política, pero no la economía política clásica, sino la economía política contemporánea, que es mucho más una ciencia empírica, que se plantea cómo se construyen los arreglos sociales que existen, que tienen que ver con la vinculación entre política y economía, y en este caso que tiene que ver con cómo se construyen los arreglos sociales para producir bienestar social. También tiene que ver con una perspectiva sociológica que es heredera de una tradición que ya a estas alturas tiene ya muchos años, que tiene que ver con la teoría de los regímenes de bienestar que inició Espin Andersen hace muchos años, en 1990, con un libro canónico que se llamaba Los tres mundos del bienestar. Y este enfoque es un enfoque que plantea que el bienestar es fundamentalmente un problema, es un problema que se enfrenta tanto en el ámbito del mercado como en el ámbito de la familia y por supuesto en el ámbito público, del Estado. Y eso tiene que ver justamente con el tema de la política social. Y el otro elemento importante de esta perspectiva con la que yo trabajo tiene que ver con el institucionalismo histórico, en el que hay un concepto muy importante que es el de path dependence. Es la idea de que las instituciones que tenemos, las prácticas relacionadas con todos estos temas de los actores que participan en el campo, en este caso del bienestar, tienen una larga trayectoria. Y esta trayectoria condiciona las cosas que pueden ocurrir
Es decir, los cambios, por ejemplo, no son un asunto solamente, esto lo tienen ustedes supongo clarísimo, de diseño intelectual, sino que en realidad siempre son dilemas políticos en los que los actores son cruciales. Dicho esto, voy a presentar algunos conceptos que son importantes para podernos ubicar en el terreno que les menciono. El primero tiene que ver con, sí que ahí se ven, no los voy a leer porque luego los voy a repetir, pero el primero tiene que ver con el concepto mismo de bienestar social y el concepto de estructura de riesgos sociales. El bienestar social, lo primero que tendríamos que hacer, y es más o menos lógico después de lo que les planteé al principio, es que es un producto histórico y variable. No hay una visión canónica del bienestar social, no existe una sola forma de estado de bienestar, no existe un solo tipo de régimen de bienestar, sino que son cosas que cambian a lo largo de la historia y que cambian en distintos contextos. Entonces, digamos que si uno habla del estado de bienestar, automáticamente se refiere a una historia que tiene que ver con las grandes economías de la OCDE, pero si piensa uno en América Latina, por ejemplo, pues entonces uno tendría que reconocer que en casi ningún lugar existe un estado de bienestar o son procesos que se han ido formando de manera difícil. Si nos situáramos en África, tendríamos que reconocer que el Estado no cumple un papel importante y son otros elementos los que entran en consideración. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que habría que definir el bienestar social como, eso yo creo que sobre todo en el momento en que aparecieron los estados de bienestar, empezó a conceptualizarse como la manera o las posibilidades que existen para gestionar riesgos sociales. Y los riesgos sociales, que son riesgos de clase, riesgos intergeneracionales, riesgos que tienen que ver con las trayectorias vitales de las personas o que tienen que ver con condiciones étnicas o condiciones de género, por citar algunas, todos estos riesgos no se reparten de una manera homogénea en el continuo social. Entonces, cuando estamos hablando de bienestar social, estamos hablando de algo que es muy complejo en términos sociales y que no es necesariamente igualitario. Y bueno, para cómo se resuelve, cómo se enfrentan estos riesgos, pues a través de programas y políticas sociales, a través de instituciones de seguridad social, utilizando la solidaridad familiar, comprando servicios en el mercado. Esto yo creo que ilustra claramente a lo que me refiero. El otro concepto que quiero plantear ahora es justamente el concepto de régimen de bienestar, que no es un concepto ontológico, no existen como regímenes definidos de una vez y para siempre, sino que es un concepto heurístico que sirve para preguntarnos sobre arreglos entre el mercado, la familia, el Estado, cada vez más instituciones internacionales, financieras, instituciones como la CEPAL, que no son financieras, pero que son como grandes think tanks que definen miles de temas relacionados con las políticas sociales. Entonces, este concepto es un concepto para hacer preguntas, más que para presentar respuestas. Entonces, siempre que pensamos en regímenes de bienestar, pensamos como en un ensamble entre todos estos factores que les estoy mencionando, un ensamble que sirve para enfrentar estructuras de riesgos. Luego, la articulación entre los pilares del bienestar, porque así se llaman, así se les ha definido, implican una cierta distribución de tareas entre cada uno de estos pilares, pero estas tareas no se definen en un terreno intelectual, sino en un terreno político. Es decir, la construcción de instituciones siempre implica actores sociales que impulsan estos procesos. Y la transformación de las instituciones, de las políticas sociales y de las políticas públicas siempre implica la participación de coaliciones de actores que las impulsan. Y por eso entonces lo que podríamos decir es que cuando estos actores intervienen, por ejemplo, para cambiar un orden ya establecido, lo primero que tienen que enfrentar es una inercia histórica muy larga y muy poderosa que restringe las posibilidades de cambio. Entonces, claro, uno podría siempre pensar que hay soluciones ideales para cualquier tipo de problema, pero las soluciones no se definen en ese terreno, se definen en función de intereses sociales más o menos contradictorios. Y entonces de hecho por eso hay muchísimos ejemplos de reformas sociales que no prosperan,
porque el campo del bienestar es un campo conflictivo, es un campo, digamos, de batalla donde los actores sociales tienen intereses que a veces no son conciliables. Entonces, una vez que se hace una reforma y se plantea una propuesta de cambio, lo que va a ocurrir después está un poquito sobre la mesa, no es algo que está garantizado. Y entonces vemos que este concepto de path dependence que les mencionaba al principio es tan importante porque hay que considerar realmente a qué se enfrenta uno cuando quiere hacer una reforma. Y entonces, ¿en qué estriba el carácter heurístico del concepto de regímenes de bienestar? Pues que nos permite analizar qué impacto tiene una forma de articulación de todos estos pilares que les mencionaba para enfrentar estructuras de riesgo concretas. Ahora, ¿a qué nos referimos con estructura de riesgos? Pues riesgos distintos, ya creo que los mencioné un poco a la carrera hace un momento. Hay riesgos de clase. Una persona ubicada en un distinto lugar dentro de la estructura social tiene acceso a cantidades de recursos distintos, de capital social, de capital económico, de capital simbólico. Y entonces, bueno, pues no todos tenemos las mismas posibilidades de salir adelante en esas condiciones. Luego, a lo largo de la vida, uno enfrenta riesgos en la infancia o en la vejez, y cuando cambia, digamos, la economía, hay sectores que antes estaban más o menos bien, que después empiezan a tener muchos problemas. Por ejemplo, en esta época, donde el empleo se ha precarizado, los jóvenes enfrentan muchísimos problemas para conseguir trabajos permanentes, y si no los tienen, entonces no tienen acceso a los sistemas de seguridad, y si el empleo se precariza, los sistemas de seguridad también se precarizan, este tipo de cosas. Y luego hay riesgos intergeneracionales, como la pobreza, que alguien que nace en una familia campesina, indígena, una familia ubicada en el sector informal, tiene muchas posibilidades de seguir ubicada en la pobreza. Por eso ha habido tantos programas como de transferencias monetarias que lo que han buscado es garantizarle oportunidades a la gente que no tendría en su propio espacio familiar. Y bueno, a esto hay que agregarle, cuando hablamos de América Latina, de cosas que también se heredan en términos de limitaciones muy poderosas, como haber nacido en una comunidad indígena, y muchísimas de ustedes sabrán perfectamente que el ser mujer implica muchísimas limitaciones para acceder a muchas cosas. Entonces, este tipo de cosas de las que hablamos. Y en este contexto, lo que tiene que ver mucho con las cuestiones de las políticas, particularmente las políticas sociales, es que la acción del Estado puede relocalizar algunos riesgos. Digamos, tradicionalmente, por ejemplo, el tema del cuidado es algo que se maneja a nivel familiar o comunitario, se familiarizan los riesgos, pero esto es muy complicado porque, por ejemplo, en una época como esta, donde las mujeres trabajan y tienen que hacerse cargo también de las responsabilidades domésticas, si no hay políticas públicas de cuidado, entonces las posibilidades de que las mujeres puedan acceder al mercado laboral se restringen poderosamente. Y si no hay este tipo de políticas, también se precariza y se hace frágil la estructura familiar. Eso es algo que ha pasado. Entonces, desfamiliarizar es una de las acciones que hace el Estado. Otra acción que hace el Estado tiene que ver con que lo mencionamos hace un rato, de las personas, para que no hereden condiciones de pobreza, necesitan tener garantizados ciertos derechos para que puedan tener acceso a las oportunidades que supuestamente el mercado produce de ingreso, de empleo. Si el Estado no actúa allí, pues cada quien está en una lógica como de competencia, pero de una competencia que es muy desigual. Entonces, desmercantilizar y desfamiliarizar son dos cosas importantísimas cuando hablamos de políticas sociales. Luego, otro elemento importante es que entre estos pilares, ahí nada más puse 3 para no hacer una cosa muy complicada, se supone que hay una interdependencia. Cada uno de ellos puede enfrentar fallas. Hay fallas de mercado, que supongo todo el mundo tiene más o menos claro qué es, fallas del Estado, fallas de la familia. Se supone
que cuando ocurre una falla, digamos, por ejemplo, cuando una familia te enfrenta a condiciones como las que mencionaba hace rato, que es una familia monoparental, con una jefatura femenina, con hijos que están en la escuela y son pequeños, pues en realidad el pronóstico es muy malo si no hay formas de compensar lo que no se puede resolver en la familia. Entonces, a eso se refiere este asunto de interdependencia. Pero ocurre que hay situaciones en las que ninguno de los pilares es eficaz para resolver las fallas de los otros. Y entonces hablamos de crisis de bienestar. Y eso es súper importante para entender qué produce la necesidad de realizar reformas sociales. Las reformas sociales en realidad son resultado, como decía José Luis hace un rato, de que tenemos más problemas de los que podemos resolver. Y eso hace que podamos tener políticas, etcétera, pero las políticas en realidad responden a que las cosas no funcionan bien. ¿Y qué es una crisis de bienestar? Pues veámoslo de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando pasamos de la sociedad industrial a la sociedad, a la economía global, cambió a quienes reciben los riesgos sociales. Porque en la medida en que ahora las mujeres entran al mercado de trabajo, que los jóvenes no consiguen empleos tan fácilmente, que no, entonces hay sectores sociales que antes no estaban en riesgo y ahora se vuelven vulnerables. Y luego vemos la forma de organización tradicional de los sistemas de protección social. Durante el siglo XX, una de las grandes conquistas que hubo fue el crear instituciones de seguridad social. Entonces se suponía que la gente, si conseguía un empleo, iba a conseguir también acceso a instituciones de salud, a un sistema de pensiones, a crédito, porque el trabajo era más o menos de por vida. Cuando el trabajo se precariza, pues todas estas instituciones dejan de funcionar como para resolver los riesgos de quienes antes eran cubiertos, y además no fueron diseñadas para enfrentar, ay, perdón, déjenme apagar esto. Puede decir que mi esposa me dijo que le apagara el teléfono. No le hice caso. Entonces, pues pido disculpas, pero siempre me pasa lo mismo. Ahorita lo voy a resolver, ¿no? ¿Puedo avión? Supongo que con eso. No molesta. No, no es mi esposa la que me habló. Bueno, entonces les decía, las formas, entonces lo que podríamos decir es que esto es muy dinámico en términos históricos. Puede que uno no lo perciba así en términos de su propia existencia. A veces sí, porque nos toca pasar por cambios muy drásticos. Pero básicamente lo que quiere decir es que las formas de organizar que tienen las sociedades para enfrentar estos riesgos son caducas, no son eternas, no es algo, digamos, que va a estar allí todo el tiempo. Pensemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el paso de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial global o a las nuevas formas de economía industrial que existen ahora, pero que están orientadas hacia el mercado global y no hacia los mercados internos. Bueno, lo primero que mencionamos hace un rato es que hay una gran inestabilidad familiar, porque ahora las mujeres que en la tradición, digamos, industrial estaban en ese esquema del famoso breadwinner, donde los hombres supuestamente eran los encargados de ir a laborar y las mujeres eran las encargadas de todas las responsabilidades domésticas. Bueno, eso ya no funciona, ¿no? Entonces eso crea un problema. Luego también hay un creciente problema de desempleo de larga duración que dio origen a cosas como la cosa está más o menos aberrante de los ninis, de gente que ni estudia ni trabaja, como si fueran, es un poco culpabilizar a las víctimas, o las personas que no tienen una calificación muy alta, pues en realidad consiguen empleos muy precarios y hay una rotación laboral muy grande. Y luego las carreras se vuelven inseguras por la misma situación. Y entonces hay los sistemas, por ejemplo, de seguridad social no se pueden financiar porque las nuevas generaciones pasan muy poco tiempo trabajando. Entonces, ¿qué nos indica esto? Bueno, es que ahora en este nuevo contexto, los jóvenes, las mujeres, los niños, las personas adultas con poca calificación son los que cargan con la mayoría de los riesgos sociales. Y entonces lo que podemos decir es que se produce esta como discrepancia entre una estructura de riesgos emergente
y unos pilares del bienestar que en realidad están como colapsando porque no dejan de ser adecuados. Y bueno, estos desajustes que los estamos planteando solamente en términos como de riesgos o de políticas, en realidad son cosas que afectan profundamente a la sociedad, porque, digamos, cambia esta idea de que las mujeres nacieron para casarse, para cuidar a sus hijos, para cuidar a los ancianos, a los enfermos, esto que es parte como muy importante de una cultura más o menos patriarcal. En realidad es difícil que eso se pueda mantener porque las mujeres tienen que trabajar y se necesita, en muchos casos porque muchas familias ya son monoparentales, en otros casos porque siempre es mejor tener 2 empleos, pero no necesariamente en una situación como esa hay algo, hay políticas, hay instituciones que coadyuven a enfrentar ese problema. Bueno, la fecundidad desciende, las parejas se divorcian, las pobrezas se desplazan ya no de la vejez, sino también a las familias con niños pequeños. Los riesgos duran mucho más porque la esperanza de vida se alarga, este tipo de cosas. Y bueno, llegamos entonces a un concepto también muy importante que es el de coyunturas críticas, y es que les decía que cuando los pilares no se pueden articular razonablemente entre sí, perdón, fui yo, ocurre una crisis y las crisis pueden verse como algo muy malo, pero también son como una ocasión para cambiar. Sí, si no, solo en contextos de crisis es posible revisar esto que yo les mencionaba hace rato como path dependence. Es la posibilidad de nuevas ideas, nuevos actores sociales, nuevos arreglos institucionales que se ponen en el escenario. Y entonces ahí entramos en el tema, que es el segundo tema que tiene que ver con el asunto de las reformas sociales. ¿Y cuál es la dinámica del campo del bienestar? Bueno, pues cuando cambia la articulación entre economía, política y sociedad, cambian los riesgos y las instituciones se vuelven más o menos caducas, aparecen nuevos paradigmas que son un asunto aparentemente solamente teórico, pero que en realidad tiene que ver con orientaciones para los actores, para quienes pueden tomar decisiones, y solamente pueden prosperar las sugerencias que los académicos hacemos cuando hay alguien que las impulse. Y para que alguien las impulse tiene que construirse un discurso que los actores reconocen y aceptan como propio. Y entonces, digamos que hay muchos paradigmas del bienestar, hay 3 como muy básicos que seguro ustedes ubican muy bien: el asistencialismo, ¿no? Es decir, que es una visión como residual del papel de la política social, que no implica generar derechos, sino atender básicamente las necesidades básicas de las personas para que sean capaces ellos mismos de resolver su vida en el mercado, o el concepto de seguridad ligada al empleo formal, que está mucho más ligado al concepto de seguridad social, o algo que pasó, por ejemplo, en los regímenes, primero en el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial y después en los países escandinavos, y es la idea de que es posible que alguna sociedad construya derechos universales y construya formas de ciudadanía social compartidas por todos. Bueno, eso suena muy bonito cuando uno plantea paradigmas, pero en realidad el asunto es cómo se articula la pericia académica, tecnocrática, con las coaliciones que pueden impulsar reformas, ¿no? Y bueno, eso ya se los dije. Entonces, ¿qué es la cuestión social? Porque eso aparece en el tema de la conferencia. Es cómo en términos discursivos, y esto tiene que ver con ideas, imaginarios, discursos, propuestas teóricas, diseño de programas, etcétera, cómo a través de todos estos mecanismos, que son un poco amorfos, se decide socialmente qué puede ser considerado un riesgo social. Y un riesgo social quiere decir algo que entra en la agenda pública. Por ejemplo, es muy claro con el tema del cuidado que durante siglos el tema del cuidado no se ha considerado un asunto de la agenda pública. Acabo de escribir un artículo que me pidieron para explicar, para revisar las políticas familiares en México desde el siglo XIX para acá, y una constante es que realmente en esas políticas familiares el tema del cuidado está absolutamente ausente.
lo cual es algo increíble. Hay una propuesta que está congelada en la Cámara de Senadores para crear un sistema nacional de cuidado, pero no ha prosperado, ¿no? Entonces eso yo creo que ejemplifica eso, es decir, eso es básicamente, hay una discusión muy grande impulsada por actores sociales diciendo que esto debe de entrar en la agenda pública. ¿Quiénes impulsan eso? Pues por ejemplo movimientos feministas, ¿no? Actores políticos que consideran que es relevante eso y que llevan a la discusión en las cámaras de diputados, pero entonces uno encuentra que una cosa es proponer algo y vas a encontrar resistencias porque eso no es fácil, ¿no? A eso se refiere el tema de la cuestión social. Y como hay distintos modelos de solidaridad, un poco ya los mencioné, así que no voy a repetirlos, o sea, hay enfoques liberales, más o menos conservadores y socialdemócratas, pero bueno, el punto es más bien cuál es la dialéctica entre los paradigmas y las prácticas en el campo del bienestar. Podríamos ponerlo de una manera muy simplista, y es que los discursos científicos, que son cosas que nos atañen a los que estamos aquí, influyen fuertemente a los sectores, o por lo menos esa es la intención, en sus perspectivas de cambio o de defensa del status quo y en la definición de políticas. Por ejemplo, hay oposición entre lo que los neoliberales han propuesto, los socialdemócratas, y eso tiene que ver con eso. Y bueno, aquí vemos entonces cambios ideológicos, y teóricos, influyen a coaliciones, impulsan reformas que implican cambios de roles de los pilares del bienestar, en particular del Estado. Bueno, aquí esto me lo voy a brincar porque ya se los mencioné. Y bueno, entremos en concreto en el caso de América Latina, que es otro de los elementos de los que hablamos al principio de esta exposición. Y lo que vamos a ver es que tiene una historia peculiar América Latina que no puede ser reducida a las experiencias de los países europeos o de los Estados Unidos. Tenemos nuestra propia historia. Y es una historia que pasó por distintos momentos de nuestras sociedades, un momento que tuvo que ver con sociedades agrarias, por ejemplo, en el siglo XIX, de países agroexportadores, exportadores de materias primas, piensen en el porfiriato, por ejemplo, y en la sociedad industrial, piensen que en México, por ejemplo, hubo un proceso muy importante de industrialización, como ocurrió en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, un poco también, que impulsaron una agenda de creación de industrias para atender al mercado interno. Entonces, bueno, de eso hablamos. Y entonces vemos que en la sociedad agraria como que produjo como una matriz de desigualdades que más o menos se mantienen, digamos, en América Latina, una gran concentración de la tierra. Si ustedes vieran cuál es el Gini de la tierra en Brasil, pues es altísimo de la concentración de la tierra, agudas desigualdades entre el mundo rural y el urbano, y esto, claro, tiene matices importantes porque esto se hace muy complejo. Cuando hablamos del mundo rural ahora, por ejemplo, estamos hablando de algo como las agroindustrias, de los aguacate o de las berries o del tequila, pero que en realidad producen viejas y nuevas desigualdades, ¿no? Y luego también vemos que desde el siglo XIX hay una exclusión sistemática de indígenas y afrodescendientes, que es una herencia que no hemos terminado de superar, porque en realidad no lo hemos intentado. Y en esa época apareció como esta idea de una cultura de privilegios. Un cambio súper importante ocurrió en la etapa industrial porque la seguridad social abarcó a sectores muy importantes de ingresos medios, tanto del sector público como del sector privado formal, y que permitió realmente hacer una especie de mix entre una tradición familiarista en el ámbito del cuidado y un montón de instituciones que están aquí, que se han deteriorado mucho, pero que fueron un logro importantísimo, instituciones de seguridad social, de salud, de educación, que no sirvieron para enfrentar cosas que se habían heredado desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la exclusión colonial, y que dieron paso a culturas más bien, una cultura más corporativa, etcétera. Pero este tipo de sociedad dio origen a distintos tipos de regímenes, y aquí llegamos a la parte comparativa. En América Latina
Es muy común, pero es un error muy grande pensar que América Latina es algo de lo que se puede hablar, porque América Latina son realidades muy desiguales. Entonces, digamos que hay un mundo de países como la mayoría de los países de Centroamérica, con excepción de Costa Rica y Panamá, de países andinos como Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, donde no hubo un proceso de industrialización importante, donde la informalidad laboral es algo muy importante, donde hay una población indígena o afrodescendiente mayoritaria y donde las formas de exclusión social, sociocultural siguen vigentes, donde los sistemas de protección social no se desarrollaron como se desarrollaron en otros países como Brasil, México, etcétera, y donde, digamos, la protección es un tema fundamentalmente familiar. Y eso es muy distinto a lo que pasó en países como Brasil o México, por no entrar en más detalles, donde a pesar de que también hay este asunto de herencia étnica y cultural y muchas desigualdades que continúan, sí hubo un desarrollo importante, sobre todo en el medio urbano, de sistemas de protección. Y luego hay otros casos como Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay, donde los sistemas de protección se crearon muy temprano, donde el mercado de trabajo formal se expandió mucho más que en los países de los que hablábamos hace rato, y donde entonces, pues no es ninguna sorpresa, aparecieron estados sociales mucho más protectores que los que mencionamos hace un rato. ¿Y cuál es el saldo de todo este proceso hasta ese momento? Pues bueno, hubo industrialización, hubo urbanización, se ampliaron los sectores medios, se redujo la pobreza, hubo un proceso de salarización muy importante de muchos segmentos de la población, se desarrollaron sistemas sectoriales de educación y salud, se amplió el acceso a la educación primaria, el acceso a la educación media y media superior, y crecientes niveles de integración social, pero con muchísimos rezagos. Un enorme sector informal, poblaciones que siguen en un proceso de exclusión sociocultural, una ciudadanía de segunda clase para los migrantes del campo a la ciudad, la continuidad del sistema del breadwinner, que implica básicamente desigualdad de género, sistemas de protección muy excluyentes, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué pasa cuando entramos a la tercera etapa, que es la actual en la que estamos, de integración al mercado global? Bueno, en primer lugar, es que con esos cambios que decíamos que ocurren entre la manera como se articula la economía, la sociedad y la política, el contexto actual es un contexto muy distinto, es un contexto de tránsito de economías industriales, tardías, a economías que buscan integrarse a la economía global siguiendo estrategias más o menos distintas. Algo que ha ocurrido en América Latina muy notable es que ha habido un notable proceso de desindustrialización en Argentina, en Brasil, en Chile de manera más acusada, y de reprimarización. Muchas economías ahora están orientadas a exportar recursos naturales, bienes agroindustriales. O sea, no es que regresemos al siglo XIX, sino que es otra forma de modernidad. O como en el caso de México y de Costa Rica, por ejemplo, que es muy interesante porque era un país que no se industrializó, que ahora tienen industrias muy importantes, pero que en realidad son como filiales de grandes transnacionales y son básicamente exportadoras de productos. Es para el mercado global el asunto. Bueno, entonces eso es más o menos el cambio de contexto. Y bueno, ¿qué implicó este cambio de contexto? Bueno, una de las cosas que implicó es que el salariado dejó de ser el centro de la política social, porque un tema importantísimo fue la flexibilización del trabajo. Y flexibilización del trabajo, si le queremos dar otro, o si le queremos ver desde otro punto de vista, quiere decir pérdida de derechos laborales para muchísima gente. Luego, otro nuevo eje de la política social es que ya no se busca que la gente se integre al mercado laboral y ahí resuelva sus problemas de protección social, sino que se reconoce como que un tema clave es que hay muchísimos pobres, que eso es un riesgo social, y que hay muchísima gente que no era pobre, pero que ahora está en riesgo de serlo. Entonces, la política social se orienta más ahora a la pobreza y a la vulnerabilidad social y no al tema de la ciudadanía y los derechos.
Y luego las políticas ya no son sectoriales o de seguridad, sino que son políticas más focalizadas. Aquí en México hay una larguísima tradición de programas sociales, el Pronasol, el Progresa, Oportunidades, Prospera y muchos otros que ahorita medio veremos a la carrera. Y también muchos procesos de mercantilización de cosas que antes eran un asunto público y ahora se regresaron al mercado para que cada quien lo resuelva como pueda, con su bolsa, con su trabajo, como pueda, como los sistemas de pensiones que antes eran sistemas de reparto y ahora son más bien de capitalización individual, que quiere decir que mientras uno está trabajando, uno ahorra para cuando uno está viejo. El gran problema es que es muy difícil ahorrar cuando uno entra y sale del mercado del trabajo todo el tiempo. Continúa el familiarismo, como les decía, y entonces hay como respuestas en ese contexto de políticas públicas, de cómo enfrentar esto, decir, bueno, pues esto es un asunto complicado, y aparecieron, por ejemplo, las transferencias monetarias condicionadas, que son programas muy interesantes y muy potentes y poco costosos, de una enorme amplitud, como Progresa, Prospera, Oportunidades, y logró que muchísimos sectores sociales que no conocían la política social ni en pintura, de repente fueran protegidos, pero sin garantizar las mismas cosas a las que tienen acceso otras personas que no están en otro lugar de la estructura social. Y entonces pasó esta cosa que se llama como inclusión inferiorizante, como una ciudadanía de segunda para las personas que no tienen suficiente educación, que no viven en el medio, en fin. Y entonces, ¿en qué consiste ahora la nueva cuestión social en América Latina? Para regresar a lo que estábamos, pues es ver cuáles han sido los efectos sociales de este proceso de liberalización, fundamentalmente del empleo y de la estructura familiar. Se precarizó e informalizó el empleo, se perdió la centralidad del salariado, se incrementó la participación femenina en el empleo, lo cual deberíamos saludar como algo muy bueno, pero que en realidad eso provocó una fragilidad en la estructura familiar. Se generaron necesidades de atención pública relacionadas con el tema del cuidado, que antes no estaban allí. Como ahora el tema de la calificación del trabajo es muy importante, los jóvenes que no tienen acceso a una muy buena educación difícilmente encuentran buenos trabajos, ¿no? Y entonces tienen mayores riesgos de estar en situaciones de vulnerabilidad, de empobrecimiento. Y entonces en este tipo de problemas son los que dan origen a nuevas maneras de plantear políticas públicas alrededor de estas temáticas. Bueno, esto ya lo dije. Y dos formas muy importantes que se han utilizado en los últimos 30 años en América Latina para enfrentar estos dilemas son propuestas liberales y propuestas más o menos universalistas. Las propuestas liberales pasaron primero de ver la pobreza como una especie de costo social de transición, es decir, bueno, como se cambió de una forma de sociedad a otra, muchas gentes se empobrecieron y se crearon, por ejemplo, los fondos de inversión social como Pronasol, porque la idea es que eventualmente iba a haber oportunidades de empleo, de ingreso y les iba a ir muy bien. Pues eso no pasó. Luego, esta cuestión de que la idea de que lo público era muy inadecuado y entonces que había más eficiencia cuando las cosas se manejaban en términos privados. Y entonces hubo procesos muy importantes de privatización, por ejemplo, de los sistemas de salud en América Latina, primero en Chile, en Colombia, en México se intentó, pero no progresó mucho. También procesos de mercantilización de los sistemas de pensiones, que dejaron de ser vistos como algo que los que estaban trabajando iban a garantizar para los que se iban a jubilar, y se volvió un asunto como un riesgo personal, de si uno no trabaja, pues no va a tener pensiones porque no ahorró. Focalizar la política social, y como la política social cuando se focaliza busca no destinar recursos públicos a quien no se lo merece, etcétera, entonces apareció este tema de las pruebas de medios. Y luego había esta idea como de acercar los servicios a las personas, a las poblaciones que enfrentaban las necesidades, entonces apareció la idea
descentralizar y no todo esto funcionó. Algunas cosas siguen plenamente vigentes, otras no. Hay muchísimos programas de transferencias monetarias. En México se desaparecieron las que existían, pero se crearon otras. Luego, algunas reformas muy radicales de privatización de los sistemas de salud, francamente fracasaron. Eso es lo que pasó en Chile, y por eso después se creó un plan que se llamó el Plan Auge de acceso de garantías de salud que no estaban allí, lo que implicó un cambio muy interesante, porque en un régimen muy liberalizado se plantearon derechos para las personas. Luego después se han empezado a construir sistemas de cuidado. Por ejemplo, en Uruguay se creó un sistema nacional de cuidados que ha ido creciendo de una manera difícil. En México, ya ven, hay una propuesta, pero todavía no cristaliza. Como los sistemas de pensiones privatizados, esos siguen plenamente funcionando, pero también se ha demostrado en Chile y en México que las expectativas que pueden tener las personas de recibir pensiones muy, digamos, suficientes son escasas. Aparecen otro tipo de programas como las pensiones mal llamadas no contributivas, bueno, pues las pagamos todos, ¿no? Pero son pensiones sociales como la pensión para adultos mayores en la Ciudad de México, o primero y luego ya esta pensión más universal, en fin. Entonces, ven, aparece como cosas políticas, programas que son más o menos inéditos en el pasado. Esto ya lo vimos. Y lo que vamos a ver es que estas reformas se han como traslapado. No es que la agenda de reformas de liberalización ya concluyó, sino que es algo que va y viene, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el caso de Argentina, que durante todo el periodo en que hubo gobiernos del Partido Justicialista, experonista, etcétera, por ejemplo, hicieron una reforma al sistema de pensiones para poner fin al sistema de acumulación, digamos, mientras uno vive, vamos, para volver a poner un sistema de reparto garantizado por el Estado. Y Milei lo primero que hizo al llegar es decir, bueno, pues esto, ¿quién se dan cuenta que las reformas no están garantizadas, ¿no? Y siempre hay como avances y retrocesos, es un ir y venir de reformas con esa lógica o con esta otra universalista que les mencionaba hace rato. Un ejemplo que es muy cercano es el de Andrés Manuel López Obrador, que intentó hacer varias o ha intentado hacer varias reformas más o menos universalistas con limitaciones, avances y problemas, ¿no? Por ejemplo, había un sistema de salud que era muy estratificado, pero donde se había creado el seguro popular que cubría a muchísima gente, etcétera. Y uno podría haber pensado que ese era un buen momento para arrancar algo un poco más, eh, o, o sea, que tuviera como un horizonte más amplio, pero lo que se hizo fue desechar todo lo que se había hecho y crear este otro instituto que fue un fracaso terrible y sobre todo en el contexto del COVID. Entonces, vemos que cuando hablamos de este campo, hablamos de política también y de decisiones que muchas veces son bastante irracionales y a veces son racionales, pero van a enfrentar mucha oposición. Y América Latina siempre está en este contexto en el que van 2 pasitos para adelante y 2 pasitos para atrás, ¿no? Y luego también tenemos que entender que la economía política de todo esto es bastante compleja, es decir, no es un asunto gubernamental solamente. Si pensamos, por ejemplo, en las reformas de salud, en las reformas de salud participan muchos actores que no son actores locales, ¿no? Nacionales, etcétera, organizaciones financieras, organizaciones multilaterales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial, el BID, asociaciones de profesionistas, corporaciones transnacionales, porque la salud es un mercado impresionante para las farmacéuticas. Entonces, dense cuenta de lo complicado que es moverse en ese terreno, ¿no? Y uno, digamos, de manera más o menos inocente, uno podría pensar que todo tiene que ver con buenas intenciones, pero es más complicado. Y en el caso, un ejemplo de política global, tiene que ver con que más o menos funcionó sin grandes problemas, fueron las reformas de pensiones, porque allí no había, digamos, resistencia de quienes formaban parte del sistema de salud, no se resistieron los médicos, no se resistieron
enfermeras, eso fue algo relativamente mucho más sencillo de hacer. Entonces, no en todos lados es igual de difícil hacer reformas. Bueno, aquí hay no se los voy a leer, no se asusten, pero podemos ver, hubo olas, varias oleadas de creación de programas de transferencias monetarias, varios intentos de creación de sistemas de capitalización individual, de los sistemas de pensiones, varias reformas privatizadoras de los sistemas de salud, la creación de varios programas de pensiones sociales no contributivas que no referían a derechos, políticas residuales de cuidado muy interesantes. Por ejemplo, quiero mencionar dos casos, el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles de México y la Escuela de Tiempo Completo, que son los dos únicos ejemplos que yo encuentro en nuestro país de políticas de cuidado y a favor de la participación de las mujeres en el trabajo. Y estas políticas, bueno, el Sistema Nacional de Guarderías tuvo una cobertura muy pequeña y las escuelas de tiempo completo llegaron a cubrir a 3 millones de chicos. Y eso fue sustituido en el gobierno actual por un programa que en realidad es familiarista. Entonces, ven, se supone que el gobierno actual dice que es más progresista, pero en eso no lo es, ¿no? Y luego piensan también que todo esto ocurre en contextos donde las crisis son cíclicas, crisis en los años 90, crisis a inicios del año 2000, crisis global en el 2008, la crisis del COVID. Bueno, entonces lo que eso produce es una enorme, digamos, es como estar manejando en medio de una tempestad y tener allí claro hacia dónde hay que ir, ¿no? Mucha heterodoxia económica, crisis políticas. Y entonces hay como momentos en que de repente hubo toda esta historia del giro a la izquierda, porque muchos gobiernos asumieron una política más progresista, porque hubo movimientos sociales muy importantes a principios de los años 2000, por ejemplo en Argentina, en medio de la crisis, y luego antes de la pandemia un movimiento social importantísimo de las mujeres en muchos lugares de América Latina, y empezaron a plantearse una serie de temas que son básicamente éticos también y de justicia. Y uno diría, bueno, pues eso es muy progresista y qué bueno, pero la verdad es que en el giro a la izquierda están cosas muy heterogéneas, como el caso del gobierno de Venezuela, que es muy autoritario. Cosas semejantes han ocurrido en Ecuador. Luego algunos intentos democráticos muy interesantes han terminado en momentos de autoritarismo. Hay un auge, digamos, de gobiernos de extrema derecha en América Latina que también es muy preocupante. Y bueno, yo ya los veo un poquito cansados. Lo único que les diría es que el futuro, digamos, bueno, acá estaban, esto sí, ha habido entre las reformas sociales, porque les dije las que eran neoliberales, ha habido cosas súper interesantes en la región. En Argentina se creó un programa que se llama Asignaciones Universales por Hijo, que es un programa para todos los niños de personas en situación difícil, incluso pueden no ser argentinos, y es un derecho social. En Uruguay se creó un programa que se llama Asignaciones Familiares No Contributivas y también son derechos, no hay condicionalidades como hay aquí en México. Pongo con letras más chiquito lo de la beca Benito Juárez porque tiene acá uno de los ganadores les podría explicar sobre eso. Luego ha habido intentos interesantes como el de Chile, que es muy interesante, donde hubo una reforma al sistema de salud muy neoliberal y después otro gobierno mucho más progresista creó una manera de atenuar esto y de crear derechos con el programa de acceso universal a garantías explícitas que ha ido creciendo, o el Sistema Nacional Integrado de Salud, porque el gobierno uruguayo durante toda la fase antes, durante casi 20 años, lo que hizo fue rescatar un sistema de salud que estaba en una situación de quiebra, porque funcionaba básicamente a través de mutualistas que estaban en una situación muy difícil, los rescató, los metió a su coalición social, plantearon un montón de reformas y cuando se recuperaron estas mutualistas, lo primero que hicieron fue darle freno a la reforma porque ya estaban bien, ¿no?
O el sistema único de salud en Brasil, que es un caso interesantísimo, con una coalición sanitarista que viene de la Constitución del 88, que propuso hacer un sistema universal en un país donde todo era, en realidad todo era el mundo de las instituciones privadas, aunque era para sindicatos, etcétera. Y se aprobó, pero ha enfrentado problemas todo el tiempo financieros, porque se mantiene una cultura de privilegios para los trabajadores al servicio del Estado. Y entonces el gasto social de Brasil se ve enorme, pero hay que ver en qué se gasta. Mucho de lo que se gasta es para privilegios, no para cosas universales. Lo del seguro popular, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, era una cosa que no era perfecta, no funcionaba maravillosamente, pero no todo estaba como para tirarlo a la basura. En Argentina se creó el sistema integrado de previsión argentino, que ahora creo que muy probablemente va a ir para atrás, en fin. Entonces, el resultado es una gran hibridación paradigmática. Siguen existiendo al mismo tiempo en muchos países políticas asistencialistas focalizadas, segmentos privatizados, formas de inclusión más o menos amplias, pero muchas veces inferiorizantes, avances en políticas de cuidados, avances en derechos sociales, pero en realidad es algo que no está resuelto en ningún sentido, ¿no? Y bueno, ya esto ya no se los voy a decir porque un poco ya lo planteé sobre la marcha. Solamente diría lo siguiente, es que el futuro del bienestar en América Latina es algo que está sobre la mesa y que en realidad tiene dos posibilidades: ser progresista, porque hay indicios de cosas que han funcionado y que son valiosas, pero también hay posibilidades de grandes regresiones sociales, ¿no? Porque el gran tema es la democracia, pienso yo. Es decir, realmente un avance importante en este campo sin democracia es prácticamente imposible. Bueno, les pido perdón si me alargué mucho y muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Barba Solano por su enriquecedora conferencia. Ahora daremos pie a la sección de preguntas y respuestas, mencionando que únicamente se van a poder permitir 2 preguntas por temas logísticos. Les recordamos igualmente que las opiniones compartidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representa necesariamente el pensamiento de la universidad. Solicitamos a nuestra audiencia levantar la mano para realizar la pregunta y les pedimos compartan su nombre, carrera y la pregunta que desean hacer. Iniciamos con la primera pregunta. Soy Pablo Sayas, de Gestión Pública. Yo soy del ITESO, no de aquí. Y mi pregunta para el doctor es, ah, ¿cuáles son las transformaciones en la composición de las economías que favorecen más un desarrollo de la política social? Y esto lo digo en el sentido de, al inicio de su conferencia nos mencionaba que los regímenes de bienestar estaban principalmente vinculados a los países de la OCDE, ¿no? Evidentemente por su riqueza, pero también parece que a cada momento histórico hay una cierta composición de la economía que se asocia con el crecimiento, ¿no?, de un país, como por ejemplo el eh, desarrollo a pasos agigantados de China, posiblemente pues tiene mucho que ver, ¿no?, con su capacidad para luego tener reformas sociales. Entonces, en este momento, ¿cuáles son las economías que llevan a un crecimiento de la política social? Como guste. A lo mejor sí, por si Ok, perfecto. Segunda, por favor, pregunta de este lado. Muy buenas tardes, doctor Carlos. Pues yo soy Eduardo Aguilar, de aquí de la Universidad de Monterrey, del Departamento de Ciencias Sociales. Yo te quería agradecer, fue muy interesante la conferencia y quisiera ver si pudieses abordar una cuestión particular, porque hubo un par de ideas que me parecieron muy importantes. La primera es que tú dices, señalaste que estas columnas del bienestar están colapsando. Y eso pues me deja pensando en esta última parte en términos del futuro, porque desde las ciencias sociales efectivamente estamos viendo que hay
unas tendencias en términos de la llegada de regímenes de extrema derecha, ¿no? Tú señalaste a Milei y creo que más de alguno nos llega este discurso donde abiertamente dice no hay plata y entonces va a haber un choque y va a tener muchos costos sociales, ¿no? Efectivamente, el colapso de estos columnas del bienestar tiene que ver también con esta llegada de regímenes. Entonces, pues pareciese que no necesariamente en estos escenarios de futuro va a girar hacia el progresismo, sino que parece que por ese hecho social va a tender las opciones de bienestar hacia la parte de, no me recuerdo cómo, regresista, o no me acuerdo, un tipo de regresión, ¿no? Entonces, como si tú asocias estas ideas o si sí ves posibilidades en los términos de ampliar estructuras de derechos, de bienestar social, siendo pues efectivamente que parece que están colapsando, ¿no? Entonces. Gracias a ambos. Adelante, doctor. Está aprendido. Bueno, sobre la primera pregunta, las dos me parecen muy interesantes y muy pertinentes. Hay una discusión que ya tiene algún tiempo sobre qué determina el bienestar, si los tipos de capitalismo que existen o los regímenes de bienestar, y hay una relación, digamos, complicada al respecto. Es decir, no hay una relación mecánica. Hay muchos ejemplos que son interesantes. Cuando ve uno, por ejemplo, la historia de los regímenes de bienestar en Europa, uno observa que los países escandinavos han logrado cosas que no ha logrado ningún otro país en términos de derechos y de protección social, y eso no está desvinculado del tipo de economía que tienen. O sea, hay esta visión como de Schumpeter, por ejemplo, hay toda una idea de que si la economía es como una especie de camión que va circulando y la gente tiene que entrar y salir, porque los mercados, por ejemplo, son flexibles, se tiene que bajar. La idea es que para que realmente esto no provoque que la gente se quede rezagada, hay que invertir en la gente para que la próxima vez que se suba no se suba en el mismo lugar donde se bajó. Y esto me lleva a un concepto que es muy importante relacionado con lo que tú mencionabas hace un momento respecto de con qué tipo de lógica podríamos pensar en algo un poco más eficaz y más alentador hacia el futuro. Y es la idea de inversión social. Es una idea que me parece a mí muy poderosa y es la idea de que la manera como construimos las políticas sociales fue remedial. Construimos políticas en el área de salud para curar. Construimos políticas educativas que básicamente lo que creaban los currícula de los programas en realidad tenían que ver con muchas cosas, pero no necesariamente con ampliar las posibilidades de que las gentes se integraran al mercado laboral. Entonces, esta idea de inversión social lo que hace es ver un poco en qué situación de riesgo se van a encontrar las personas en el futuro. Por ejemplo, jóvenes que no tienen empleo van a ser viejos en la pobreza. Eso es pensar con esa lógica. Y entonces, una política que tiene sentido y que es una política que no sea remedial, porque no van a ser suficientes los recursos que va a haber para enfrentar los problemas de pobreza para la población adulta mayor, que en sus trayectorias no tuvo buenos empleos. Y entonces todo lo que se haga al final va a ser como una transferencia para alguien que no logró contribuir a su propio proceso. Entonces aparece esta idea, que es una idea que han trabajado mucho Espin Andersen, por ejemplo, de que necesitamos pensar en invertir para evitar problemas. O esta cosa que decía Peter Townsend, de que hay que pescar río arriba. Es decir, si vemos los problemas, hay que ver qué los genera, porque es muchísimo menos costoso resolverlo de esa manera. Bueno, esto suena muy bien. No, digo, suena bien porque es lógico. El único problema es que eso no va a resolver los problemas que ya tenemos. Entonces tenemos que funcionar como en los dos campos, ¿no? Y yo no soy probablemente en mi alocución de hoy tampoco soné precisamente optimista, pero yo irremediablemente sí lo soy. Y pienso que hay muchos ejemplos estas dinámicas son como de mediano plazo.
Si uno ve cómo se construyeron los sistemas de protección social en el mundo, siempre esos procesos de construcción son largos y son complicados y cambian de contextos políticos. Por ejemplo, si uno piensa en el sistema de salud británico, la construcción de ese sistema fue algo tormentoso porque hubo que desmontar algo para construir otra cosa. Y ahora ya que vemos el sistema de salud funcionando, que ahora ya está un poco en crisis, pero cuando estaba en su plenitud, parecía que siempre había estado allí. Entonces mi idea no es como desalentar, sino decir, bueno, hay que tener conciencia de que los cambios son graduales, ¿no? Y de que en realidad un tema central es, aparte de esta visión de futuro en términos de inversión social, es trabajar en la cuestión política. En que si eso se obvia y se piensa que es solamente un tema técnico, en realidad no logra uno avanzar mucho, porque siempre hay que considerar, a la hora de revisar los procesos de reforma, en esto tal vez alguien que trabaja políticas públicas como ustedes lo tendrán a lo mejor más claro que yo, pero un grupo es el que diseña, otro grupo es el que aprueba, otros grupos son los que se benefician, otros grupos son los que se oponen a las reformas. Y digamos, si uno piensa solamente en las reformas en términos de qué es óptimo en términos intelectuales, uno no considera toda la lógica por la que pasa una reforma que implica actores distintos, ¿no? Saber eso yo creo que es una ventaja. Y hacer como que no existe es un grave error, ¿no? Más bien eso era la intención. Y no soy tan pesimista porque creo que tenemos cosas que son inéditas en América Latina que se han construido en los últimos 30 años, con los dos tipos de reformas, ¿eh? Algunas no me gustan, otras sí, y en el peor de los casos creo que nunca hay que pensar en términos de blanco y negro, ¿no? Por ejemplo, las transferencias monetarias que tienen muchos problemas, pero fueron un avance importantísimo para integrar sectores sociales que nunca habían tenido acceso a la protección social. Entonces, el tema no es como denostar eso, sino decir qué se puede hacer mejor. O el seguro popular, que yo lo critiqué algunas veces, pero no me parecía que lo lógico era tirarlo a la basura. Es eso, ¿no? No sé si será muy optimista, pero es un poquito más optimista. Muchas gracias. Muchas gracias por sus participaciones. Con esto damos por concluida nuestra sección de preguntas y respuestas. Finalmente, en agradecimiento por su valiosa visita a la UDEM y en representación de todos nuestros estudiantes, invitamos a Sofía Ruiz Villafranca, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Gobernanza, a que haga la entrega del presente que tenemos preparado para usted, doctor Carlos Barba. Este ejercicio ha sido sin duda un encuentro enriquecedor para toda nuestra audiencia. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Esto, como decía mi abuelita, no hacía falta, pero muchas gracias. Gracias. Ahora daremos inicio a la entrega del primer Premio Nacional de Políticas Públicas organizado por la Universidad de Monterrey y el Colegio de México. Para entregar el reconocimiento a las personas ganadoras, me permito invitar a las autoridades y representantes de nuestras universidades al presidio. Doctor Azuara Flores Arturo, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM. Doctor José Luis Méndez, profesor investigador del Colegio de México. Doctora Patricia Fernández, directora del Departamento de Ciencias Sociales de la UDEM. Agradecemos también la presencia virtual de la doctora María Fernanda Soumano Ventura, directora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Antes de mencionar a las personas ganadoras, invitamos a la doctora Patricia Fernández a presentarnos las categorías del premio. Adelante. Muy buenas tardes a todas y todos. El Premio Nacional de Políticas Públicas se creó con el objetivo primordial de fomentar el análisis
y una comprensión más profunda de los problemas públicos que afectan a nuestro país, así como el de promover la formulación de propuestas de políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida en México. Para llevar a cabo esta importante iniciativa, hemos establecido una sólida colaboración con el Colegio de México, institución coorganizadora del premio y referente indiscutible en el estudio de las políticas públicas en el país. Esta alianza, que ya suma más de una década de fructífera cooperación, ha sido fundamental para el éxito de la convocatoria. Quiero aprovechar este momento para expresar nuestro sincero agradecimiento al doctor José Luis Méndez, así como a la doctora Melina Altamirano y al doctor Fernando Nieto, integrantes de la comisión organizadora del premio, por su apoyo y dedicación. El premio convocó a estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado, así como a la comunidad académica e investigadora del país, a presentar trabajos en dos categorías principales: propuesta de política pública y texto académico. En la primera categoría se recibieron trabajos que, tras presentar un diagnóstico y contextualización de un problema público, formularan y analizaran alternativas de solución y recomendaran cursos de acción de política pública. Esta categoría estuvo dirigida específicamente a estudiantes de licenciatura y de posgrado. Por otro lado, la categoría de texto académico acogió trabajos que abordaran uno o varios procesos de políticas públicas, desde su problematización hasta su evaluación, así como propuestas de nuevos enfoques para su estudio o soluciones innovadoras para problemas públicos. Me complace compartirles que en esta primera edición del premio recibimos un total de 70 trabajos participantes, 24 en la categoría de propuesta de política pública y 46 en la categoría de texto académico. Estos trabajos provinieron de diversas instituciones educativas de todas las regiones del país y muchos de estos trabajos fueron realizados por estudiantes. Los que hoy reconocemos se distinguen por la relevancia de los temas abordados, el rigor metodológico empleado, la solidez de las fuentes de información utilizadas, así como por la originalidad y la rigurosidad en el análisis de las alternativas propuestas. Quiero agradecer y felicitar a todas las personas que participaron en esta convocatoria, en especial a las personas ganadoras, que en un momento vamos a mencionar, y les animo a continuar investigando, reflexionando y proponiendo nuevas formas de enfrentar los desafíos presentes y futuros en nuestro país. Muchas gracias. A continuación, anunciaremos a las personas ganadoras de la categoría Propuesta de Política Pública. El tercer lugar de esta categoría es para David Cruz Ortega, estudiante de licenciatura en la Universidad Nova Universitas en Oaxaca, y que ganó con el trabajo titulado Estudio de caso, escasez de agua en el municipio de Santos Reyes, Yucuná, Oaxaca. Nos acompaña de manera virtual. El segundo lugar es para José César Romero Galván y Miguel Ángel Ceballos Soria, estudiantes de posgrado de la UNAM, y que ganaron con el trabajo titulado Tránsito Seguro, Programa Integral de Gobernanza Migratoria. También nos acompañan de manera virtual. Les haremos llegar posteriormente su reconocimiento a ambos. Y el primer lugar de la categoría de propuesta de política pública es para Pablo Sayas Morales y Mariana López Uribe, estudiantes de licenciatura del ITESO, ganaron con el trabajo titulado Política Social de los Ciudadanos por la Autonomía Económica de las Mujeres Cuidadoras. Aplausos.
Invitamos así a los ganadores del primer lugar que nos dirijan un mensaje. Adelante. Eh, pues primero, muchas gracias a la Universidad de Monterrey y al Colegio de México por esta oportunidad. Nos complace mucho estar aquí. Estamos muy orgullosos de haber ganado este premio. Y también creo que es muy importante agradecer de parte mía y de Mariana eh, a nuestros padres y nuestras madres, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros amigos. También un agradecimiento al coordinador de la carrera en gestión pública del ITESO, Radamanto Portilla, eh, al Departamento de Estudios Sociojurídicos y Políticos del ITESO también, que sin ellos no habríamos podido atender presencialmente. Em, También me gustaría recalcar que Mariana y yo pensamos que la gestión pública y las políticas públicas son un ámbito que es técnico en su naturaleza, pero siempre hemos considerado que la única forma en la que puede salir bien y ser más que solo una profesión es por medio de un compromiso personal, de un deseo. La gente se burla mucho de esto en este ámbito, pero un deseo sí de cambiar el mundo, porque siempre cuando entras a la carrera te dicen, no vas a cambiar el mundo, y bueno, Mariana y yo pensamos que ese es el punto. Entonces, insistimos. Y también creo que es importante exhortar y celebrar el hecho de que como jóvenes estamos aquí. Mariana y yo somos estudiantes de licenciatura y en ese sentido nos parece particularmente importante que haya espacios donde se nos pregunta qué debemos hacer, ya no como personas que tienen una larga trayectoria profesional o que entran en el marco de lo que estrictamente se entiende como un adulto, sino como personas que siguen en el ámbito de la juventud, porque creemos que nosotros tenemos que estar en la mesa de negociación y creemos que tenemos mucho que decir, no solamente Mariana y yo, sino todos los jóvenes que están aquí, la juventud en general, merece ser escuchada y debe ser escuchada. Y cedo el micrófono a Mariana. Pues ya rápidamente, muchas gracias. Gracias también a la Universidad de Monterrey por recibirnos en sus maravillosas instalaciones. Han sido muy amables y muy hospitalarios con nosotras y con nosotros. Y bueno, recordar, creo que al momento de leerse el título del trabajo se leyó un poquito mal, pero es justamente la política social del cuidado. Básicamente fue abordada de manera muy, como muy enfatizante de parte del doctor Carlos, entonces fue como un panorama bastante interesante y como siempre recordar que tenemos una deuda histórica con las mujeres. Si nosotros pensamos en nuestro ciclo de vida, en algún momento todas y todos vamos a necesitar cuidados, a veces por situaciones de la vida, de alguna discapacidad, alguna enfermedad, pero también cuando lleguemos a la vejez, ¿no? Entonces, también es un llamado no solamente a los actores de, digamos, gubernamentales o el sector privado, sino a todas y a todos que estamos participando de alguna manera en el ámbito público, a siempre pensar en procesos que podemos impulsar siendo jóvenes, sobre todo como tenemos esta, digamos, vitalidad, pero también como pensando que nos necesitamos en todas las edades y en todos los sectores, a pues básicamente cambiar la cultura que tenemos, ¿no? A también empezar a recobrar esta naturalización del cuidado, porque es una labor de todas y de todos. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y pues gracias a todos. Muchas gracias y muchas felicidades a las y los ganadores de la categoría de propuesta de política pública. Ahora, anunciaremos a las personas ganadoras de la categoría de texto académico. El tercer lugar de esta categoría es para Mario Jesús Arellano González y Estefanía Ramírez Ceballos, estudiantes del posgrado en el Colegio de México. Ellos ganaron con el trabajo titulado La desaparición de personas en Jalisco, un análisis de la política pública a nivel subnacional desde la perspectiva de la gobernanza en red. Nos acompañan de manera virtual. El segundo lugar es para Lenin Brugo Prego Vázquez, estudiante del posgrado de Flaxo, México, y que ganó con el trabajo titulado Primero los pobres, un análisis del programa La Escuela es Nuestra. Y el primer lugar de la categoría
texto académico es para Máximo Hernández Jaramillo Molina, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, por su trabajo titulado Primero los pobres, efecto redistributivo e impacto en pobreza y desigualdad de los programas de transferencia monetaria en México de 2016 a 2022. Muchas felicidades. Invitamos al ganador del primer lugar que nos acompañe a compartir un mensaje. Adelante. Muchas gracias. Hola a todos, a todas, a todos. Primero que nada, me complace infinitamente recibir el Premio Nacional de Políticas Públicas a la categoría texto académico. Quiero agradecer especialmente a la Universidad de Monterrey, al Instituto de Estudios Políticos, al Colegio de México y a quienes organizaron la ceremonia y también, obviamente, a las personas que están aquí. De verdad, muchas gracias por acudir y también felicidades a las demás personas ganadoras. La verdad, platicando hace un momento sobre las temáticas de los trabajos, yo tengo muchísimas ganas de leer los trabajos de todas y de todos. Quiero agradecer a mi pareja, Viridiana Montiel, a mi mamá, a mi hermana, a mi padre y a mi familia, que siempre me han apoyado en todo esto. Y también agradecer especialmente, coincidió, digamos, el trabajo y toda la trayectoria y todo el impulso que le han dado a estos temas. Agradecer al doctor Carlos Barba, al doctor Enrique Valencia, al doctor Julio Volvini y la doctora Araceli Damián, quienes han sido mis mentores de muchísimas maneras y por quienes yo considero que trabajo los temas que trabajo. Y bueno, primero los pobres es el lema que promovió el gobierno durante ese sexenio. Hay dos trabajos ganadores que incluyen parte de eso, de ese lema en su título. Y me parece que esto es, al final de cuentas, una muestra de cómo si hay un impulso en las narrativas para mover que la política social tiene que priorizar a las personas que están más abajo. Y eso para mí me parece una ganancia muy importante. Por otro lado, también si algo nos ha enseñado la ciencia, especialmente la ciencia crítica, es que no tenemos que conformarnos con esas primeras impresiones que hay sobre las cosas, digamos, y tenemos que ir más allá de las apariencias. En ese sentido, me parece que ir más allá de las apariencias en términos del primero los pobres, tanto por lo que entiendo por el trabajo de mi colega Lenin, como al menos por lo que puedo decir del mío, tratamos de profundizar realmente qué está pasando con la política social. Y más allá justo de toda la historicidad, de todo el path dependency que bien nos decían hace rato, me parece que hay que tratar de entender qué está pasando con estos cambios actuales. Por un lado, y esto es difícil porque por un lado tenemos digamos, la militancia, partidos, el presidente hablando de la política social más grande de la historia, que cubre a 95% de las personas en situación de pobreza y a la mitad de la población. Y luego tenemos al mismo tiempo digamos, a la oposición a esto, que reconoce que la política social ha crecido y más bien la tilda de clientelista, de un desperdicio de dinero que va a personas que no lo merecen y demás. Aquí es donde creo que la ciencia tiene que entrar con mucha evidencia para hacer un análisis crítico de la evidencia y señalar perspectivas alternativas. Y voy a decir un par de puntos sencillos y rápidos sobre cómo creo que el trabajo que presenté puede tratar de ir hacia allá. Por un lado, nos han dicho justo que la política social es, lo decía, la más grande de la historia, cuando en términos del presupuesto, realmente cuando lo comparamos, no ha cambiado el total de la política social. Lo que ha pasado es que hay una reconfiguración donde las transferencias monetarias ahora toman mucho mayor porcentaje del total del presupuesto de gasto social y eso ha sido a costa de las transferencias no monetarias. Ya hablaban hace rato el tema del seguro popular, temas de salud, educación, etcétera. Temas de cuidados, por ejemplo, justo lo decía hace rato, la eliminación de las escuelas de tiempo completo, la eliminación de las estancias infantiles, un largo etcétera, que de cierta manera, y hay que complejizar esto, pero puede llevarnos a pensar en una remercantilización del acceso al bienestar. En ese sentido, otro tema que se habla mucho y que trato de tocarlo en esta investigación es esta creencia de que ahora las personas más pobres están más protegidas. Y eso es muy importante
digamos, diagnosticar lo primero que no necesariamente está siendo así para saber qué vamos a hacer con eso en el futuro. ¿Por qué? Porque lo que estamos encontrando es que el alcance de la política social a los hogares más pobres, particularmente a los más pobres, digamos al 10% más pobre del país, ha bajado el alcance. Y eso es algo que no se reconoce, insisto, ni por un lado ni por otro lado de las discusiones en la política. Ese alcance ha bajado y la pregunta es qué vamos a hacer con eso. Y bueno, al mismo tiempo ha aumentado el alcance de los hogares más ricos y donde más ha aumentado es en los hogares que tienen los mayores ingresos. Eso no necesariamente está mal, pero sí está mal cuando estás perjudicando a los hogares más pobres. En ese sentido, un último punto me parece es que tenemos que tratar de entender los resultados positivos que hay que reconocerlos en términos de pobreza durante los últimos años, a qué se deben más, si es aparte de la política social o es más bien la política salarial la que está, digamos, teniendo beneficios y por el lado de la política social hay que hacer más temas. En fin, me parece que el problema es muy complejo, me parece que los problemas que se analizan son en general en los distintos trabajos son muy complejos y en ese sentido celebro demasiado este tipo de iniciativas como el Premio Nacional de Políticas Públicas porque nos incentivan a ir más allá de lo que creemos, a usar evidencia, a usar, digamos, rigor académico para entender mejor nuestro mundo y entender mejor cómo podemos cambiar las cosas. Entonces, agradezco nuevamente a todas las y todos los organizadores del premio y pues nada más finalizo diciendo que con base en todo esto que estaba mencionando, que me parece que hay que analizar más, pues yo parto desde la idea de que todo debe ser para todos y de que cada quien debería recibir debería aportar según su capacidad y cada quien debería recibir según su necesidad. Y pues nada, busquemos más protección social que realmente cumpla el primero los pobres y estos fines que ya nos decía hace rato, desmercantilizar, desfamiliarizar y redistribuir. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias y muchas felicidades a las y los ganadores de la categoría de texto académico. Asimismo, agradecemos con entusiasmo la participación de todos, así como la entrega de sus excelentes trabajos. A continuación, invito al doctor José Luis Méndez, presidente de la comisión organizadora del premio, para que nos dirija un mensaje. Ah, pues hola a todas y todos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta ceremonia de entrega de los premios y en la que también tuvimos la oportunidad y la fortuna de oír la interesante conferencia del doctor Carlos Barba. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación de la comisión de la UDEM y del Colmex a estar aquí con nosotros y pues en la que se acaban de entregar, como vimos, ¿no? Finalmente, después de un proceso que fue un poco largo, de varios meses de esfuerzos de la comisión para organizar este premio y que es la primera edición del mismo y que, como sabemos, pues ha sido coorganizado por la Universidad de Monterrey y por el Colegio de México. Saludo con mucho gusto aquí pues al decano, el doctor Arturo Azuara Flores, con quien tenemos una relación no solo institucional, sino también de amistad ya de varios años entre el Colegio de México y la UDEM, y a la directora, la doctora Patricia Fernández Guajardo, con quien colaboramos de manera muy intensa y muy de cerca para alcanzar el desarrollo y el éxito que ya se está viendo ha tenido este premio. En esta intervención solo quisiera decir algunas palabras de agradecimiento a nombre o en representación de la presidenta del Colegio de México y de la directora del Centro de Estudios Internacionales, algunas palabras de agradecimiento a quienes hicieron posible la organización y el desarrollo de estos premios, así como de felicitación a los premiados. Deseo agradecer en primer lugar a los integrantes de la comisión organizadora del premio, que estuvo conformada por varios de nosotros, pero pues sí quiero en primer lugar resaltar la participación de la doctora Patricia, que fue quien pues la verdad ha coordinado todo el esfuerzo para el desarrollo
de las tareas del premio, quien se encargó pues de la operación, en realidad de la coordinación de todas estas tareas. De hecho, pues hay que reconocer también, quiero reconocer que pues la Universidad de Monterrey fue la iniciadora y es la financiadora, ¿no? de estos premios, lo cual creo que ha sido una iniciativa muy, muy importante en el campo de las ciencias sociales y pues el colegio ha venido a colaborar, ¿no? en este esfuerzo. Enseguida deseo agradecer a los integrantes de los jurados para el desarrollo del premio, tanto el jurado para los premios de texto académico como los jurados para los premios de propuesta de política pública. La verdad es que ellos y ellas son los que tuvieron la mayor carga de trabajo al revisar todos los trabajos enviados, por lo que pues desde aquí deseo darles las más sinceras gracias por todo el tiempo y el esfuerzo que invirtieron en esta tarea que realizaron con claro profesionalismo, con total autonomía y con total objetividad, porque como ustedes saben, pues los trabajos se enviaron bajo seudónimo, ¿no? Y los jurados no conocían a los premiados. Eso fue una característica importante, yo creo, del desarrollo del premio. A juzgar por la cantidad y calidad de los trabajos recibidos, me parece que la convocatoria fue un gran éxito, sin duda, y revela a su vez la gran vitalidad que ya existe en nuestro país, tanto del campo de las políticas públicas como del estudio, en este caso en concreto, de las políticas sociales. Creo que también revela y puede revelar todavía más lo que el doctor Carlos Barba refería hace un momento, de la importante influencia que pueden tener las ideas y la discusión académica y las propuestas para la mejoría de los programas sociales y las políticas públicas en general. También, pues creo que es importante agradecer a todas y todos los que enviaron sus trabajos, muchos de los cuales fueron de muy alta calidad, según me refirieron varios de los jurados, y pues externar nuestro deseo de que puedan llegar a ser conocidos también, aunque sea de otras formas. Ojalá que puedan encontrar otros canales para ser conocidos también. Muchas felicidades a las ganadoras y ganadoras de este premio. Les deseamos la mejor de las suertes en su posterior desempeño profesional. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Ahora invito al doctor Azuara Flores Arturo para que nos dirija un mensaje final. Muchas gracias. Nunca me habían presentado así en ese orden, pero está interesante. Yo mismo dudé que si era yo mismo el que tenía que pasar. Quiero agradecer, darle la bienvenida nuevamente a todos. Esta es su casa, la Universidad de Monterrey. Lo bueno de ser el último es que ya mucho de lo que se dijo, pues no voy a ser repetitivo. Lo que sí es de que a lo mejor suena fácil el haber lanzado este primer Premio Nacional de Políticas Públicas. Ahorita decía José Luis, fue idea de nosotros, sí, pero nunca lo hubiéramos hecho si no hubiera sido de la mano con el Colegio de México. Como socios estratégicos, el posicionamiento que ustedes tienen a nivel nacional, la seriedad, creo que fue lo que nos impulsó a que el día de hoy podamos estar cosechando de este primer concurso. La cantidad de las universidades que participaron fueron de primer nivel a nivel nacional. Vimos que participaron prácticamente de todos los estados de la República. Eso nos habla que para hacer un primer concurso tuvo una muy buena recepción, hubo una muy buena convocatoria. Y sí nos hubiera gustado, obviamente, darles premios a todos los que participaron. No lo podemos hacer así. Lo bueno es de que estos trabajos que fueron premiados, pues no terminamos aquí, sino se va a hacer una edición y vamos a hacer, pues prácticamente que se difunda lo que el día de hoy muy poquito nos dieron a conocer, pero definitivamente que nos impacta y nos entusiasma de que haya este interés por la juventud, de qué podemos hacer para mejorar nuestro país. Como Universidad de Monterrey estamos de plácemes por lo que pasó el día de hoy aquí.
reconocer nuevamente a todos los que estuvieron colaborando con nosotros para que esto se hiciera realidad, este sueño que tuvimos hace ya un par de años, que llegara a buen puerto el día de hoy. Invitarlos a que sigan, como dicen los comediantes, si te gustó, platícalo, y si no, bueno, no digas nada, pero en este caso sí, esperemos que tengamos una mayor participación para el segundo premio y darles pues la primicia de que la premiación el año que entra pues no va a ser aquí, va a ser en las instalaciones del Colegio de México. Enhorabuena a todos a los que participaron, sobre todo a los agraciados, los que nos acompañan a distancia, también muchas felicidades. Pues hay que disfrutar este logro que acaban de recibir el día de hoy. Felicidades a todos. Enhorabuena. Muchas gracias, doctor. Felicitamos nuevamente a las personas ganadoras. Con esto damos por concluida la ceremonia de entrega del primer Premio Nacional de Política Pública. Este ejercicio ha sido, sin duda, un encuentro enriquecedor entre estudiantes de diferentes universidades, a quienes les damos las gracias por su disposición y apertura para asistir a esta ceremonia. Aprovechamos la ocasión y con la firme convicción de que estos espacios incentivan la participación, les invitamos a participar en el concurso de videos cortos Deja tu huella, que organiza Acción Cívica Universitaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey y Cómo Vamos Nuevo León. Al frente podrán encontrar el QR con más información. Agradecemos a toda la audiencia que nos acompañó, a quienes están presentes en la sala. Les invitamos a pasar a la parte posterior para disfrutar un aperitivo. Muy buenas tardes, muchas gracias. More precious than any pearl, your love so complete, like beauty and girl. You kiss me, then ooh, the world, you do it to me, like beauty and girl. You know you can't just like the two lovers in the same. And she says to you the me, and he says so endlessly, I love you, Liberian girl. Say I do, and I'll smile and say it too, and forever will be true. I love you, Liberian girl.